presencia de pensamientos de muerte, de destrucción, de desilusión. Ahorita el Señor acaba de romper toda opresión en tu mente. Recibe vida, recibe libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rendimos toda la gloria y te rendimos todo el honor, Señor. Bendito eres. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Tú eres santo, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Cristo. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Si nos ayudan con la puerta, emparéjenla, por favor, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Saque su Biblia, hermano. Vamos a estudiar unos momentos nada más acerca de la voz de Dios. ¿Sí? Acerca de la voz de Dios. Y bueno, seguimos estudiando en ello. Quiero introducirme a otra fase del tema que estamos estudiando acerca de la voz de Dios, ¿verdad? Y quiero que vaya usted a Job capítulo 33. Job 33. Y vamos al verso 14, por favor. Job 33, verso 14. ¿Ya llegó? ¿Ya casi? ¿Ya está ahí? Amén, gloria a Dios. Fíjese bien, mi hermano. Él dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos. ¿Sí dice así? Y dice el verso 16: entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Háblanos, Señor Dios, en esta hora. Señor, y ministra nuestras vidas para que nosotros podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Señor, gracias, Señor Dios, porque eres tú tomando el control en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos, y nos llevas de la mano, Padre Celestial, para alcanzar tu perfecta voluntad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que usted tenga en cuenta que el Señor se comunica con nosotros, que el Señor nos habla, ¿no? A veces podrían ser las quesadillas o el pozole, ¿no? Pero la realidad es que cuando Dios te quiere hablar, Él va a ocupar ese momento en donde tú estás vulnerable. Es decir, usted no puede estar orgulloso durmiendo, ¿sí? Usted no puede estar lleno de ego mientras duerme, porque usted viene a un reposo, ¿sí? Y es esa parte donde el Señor puede hablarte, porque mientras
Pues a veces nosotros vivimos en el orgullo, en las emociones, en los pensamientos, y muchas veces echamos de ver, ¿verdad?, que es una palabra de Dios, o dejamos de ver, ¿no?, que el Señor quiere ministrarnos, quiere hablarnos. Pero mientras nosotros dormimos o dormitamos, hermano, ese ego, usted no es tan rígido cuando está durmiendo, ¿sí? No se siente usted la papa frita, ¿o sí? Ni la última Coca-Cola del desierto, ¿o sí? Claro que no. Entonces, cuando nosotros dormimos, pues prácticamente nosotros hemos sido, de alguna manera, llevados a esa fase, hermano, del reposo, en donde no está el ego, en donde no está la soberbia, en donde no está el orgullo, en donde el Señor puede entrar, hermano, y ministrar a tu vida, ¿sí? En donde el Señor puede venir y decirte, estás mal, o estás bien, o tienes que dejar de hacer, o debes de poner en marcha esto, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros podamos tener esto en nuestros corazones, porque el Señor trae a nuestras vidas esta parte, ¿no?, esta visión, este aspecto tan vital para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hay muchos lugares en donde no creen en los sueños, ¿sí? Mucho menos creen que usted pudiese tener visiones, ¿no?, o que usted tenga una visión nocturna, menos. Pero hay diferentes casos, mis hermanos, y es importante que ustedes los tengan en cuenta, porque cuando nosotros venimos ahí en Job 33, dice, ahí regresa al verso 14, por favor, en el verso 14, mire lo que dice, ya está ahí. Sin embargo, en una o en dos veces dice, o en dos maneras, habla Dios, mas el hombre no entiende. Ahora fíjese bien, verso 15. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Sí dice así? No está cerrada la puerta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nadie quiso entrar? ¿No? Ok. Yo escuché como quisieron abrirla, pero bueno, a lo mejor soy yo en mi vida espiritual, en el anhelo de Dios que se llene de almas, ¿verdad? Usted, por el contrario, siga sentado. Ok. Cuando nosotros vemos esa palabra sueño, hermanos, ¿sí? Prácticamente, ¿verdad? No es algo simple, ¿no, hermano? ¿Usted sabe qué significa la palabra sueño ahí? ¿No? Cuando usted tiene ese vocablo, en el hebreo es halom, ¿sí? H-O-L-O-M, que significa recuperar la salud, estar fuerte, unirse. ¿A quién? ¿No? Pero eso es lo que significa esa palabra sueño, ¿no? Entonces, prácticamente, hermanos, sí, es cuando nosotros tenemos como ese canal, ese conducto para que el Señor venga y ministre a nuestras vidas. Y entonces, cuando se habla de una visión nocturna, hermanos, ¿sí?, es prácticamente ver, ¿sí?, o completar, hermanos, ¿sí?, completar a través de la visión, ¿sí? Entonces, cuando el Señor te habla de una visión, ¿verdad?, nocturna, pues prácticamente es que tú tienes una percepción espiritual. No es algo que proviene de las quesadillas, como le había dicho, del pozole. Es algo que va más allá, ¿sí, mis hermanos? Y es muy entendible, porque pásese usted al verso 16, ahorita regresamos al 15. Dice, entonces revela al oído de los hombres, ¿sí?, y le señala, ¿qué dice ahí? Su consejo. Pero, ¿sí?, en la versión 60 dice sella. ¿Sí dice o no? ¿Cómo? Sella. ¿Sella o señala? Vamos para allá. Otra vez. Dice, sella su instrucción. Es que yo tengo la versión de las Américas, por eso ustedes se me quedan atrás. ¿Sí? Dice ahí, sella su instrucción. ¿Sí, mis hermanos? Sella su instrucción. Y esto, que usted sabe cómo se le ponía un sello a un edicto del rey, era un sello que era irrevocable, que tenía que llegar.
Entonces, cuando el Señor revela, es algo que tú tienes que visualizar y cumplir atentamente, ¿no? En los planes, en los propósitos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros venimos a este consejo divino, cuando nosotros somos visitados por la presencia de Dios, ¿sí, mis hermanos? Y vemos en visión nocturna o a través de un sueño los planes, los propósitos de Dios para su vida, entonces usted no puede vivir igual, no puede estar igual, no puede tener, hermanos, sí, una vida así superficial. Yo recuerdo un sueño y a mí me tiene impactado ese sueño. Todavía no era yo anciano, pero yo estaba ministrando a las diferentes obras y estaba yo siendo enviado a abrir obras en diferentes lugares de aquí del estado, ¿sí, mis hermanos? Y nos estaban enviando a supervisar la obra externa, allá por el Bajío, mis hermanos, ¿no? Del lado de Michoacán, en lugares pues que estaban pues recónditos y peligrosos. Y entonces yo veía que iba yo en una carrera y, hermano, yo llevaba unas vestimentas así que son los colores que a mí me gustan, pero bueno, yo las llevaba puestas y iba yo corriendo y había obstáculos, iba yo así como una carrera de obstáculos y todo lo saltaba. Y entonces llegaba yo a la casa de ustedes y entraba yo y le decía a mi esposa, decía, Vicky, ¿dónde está mi contrato? Y me dice, está en el desayunador, acércate, ahí está. Y entonces en ese contrato se me decía, estaba mi nombre, era como un acta de nacimiento, así un contrato, hermanos, porque no era algo así, como los que ahora ven, pero todos mis datos estaban, y me decían, predica sanidad divina. Esa era la encomienda que yo tenía en ese contrato. Y a mí me impactó ese sueño que yo tuve, hermanos. Entonces, posteriormente me metí en una búsqueda de ayuno y oración y le preguntaba yo al Señor cuál era la manera, y me dio una palabra así específica al Señor. Y entonces, muchas veces cuando el Señor se revela, cuando el Señor sella su pacto, cuando el Señor habla contigo, tú no puedes vivir igual. Por eso cuando nosotros decimos, Dios me habla, y de repente usted lo ve cabizbajo, apachurrado, disminuido, ¿no? O sea, usted dice, ¿será realmente que Dios le habló? O sí fue el pozole, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tuvieron? Porque cuando Dios te habla, su palabra es ¿qué? Es vida. Y entonces, ¿cómo podría usted estar apachurrado? No. ¿Cómo podría tener pensamientos así de debilidad, diciendo es que nadie me quiere en ese lugar? No. O sea, porque el Señor ha ministrado a tu vida y ha sellado para ti su testimonio. Y entonces cuando tú vienes a esta vida con el Señor y nosotros sabemos de la voz de Dios y sabemos las maneras en que Dios va a hablarnos a nosotros, entonces nosotros vamos a ver un panorama de lo que Dios quiere. Ahora, téngalo en cuenta. Usted no va a ocupar un vaso sucio, ¿sí? Depende de lo que vaya yo a hacer. Si voy a bañar a mi perro, a lo mejor sí, pero no. Ni así lo ocuparía sucio, estoy casi completamente seguro. Pobre perro, ¿no? Pero la realidad es que el Señor espera un vaso limpio. Y entonces cuando tú empiezas a tener en cuenta todas las cosas que el Señor tiene, entonces tú empiezas a ver cómo el Señor va más allá de las cosas humanas. Y empiezas a tener una visión totalmente distinta, mis hermanos, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te llama, ¿sí? Él te lleva a vivir una vida totalmente distinta. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos en esa vida, ¿verdad, hermanos? Sí, en una vida fuera de nuestras fuerzas, de nuestro ego, de nuestro sentir humano, de nuestro razonamiento, el Señor va a venir y te va a dar una palabra a través de la cual, hermanos, sí, te va a llevar a vivir una vida vencedora, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ahí un sueño profundo, hermanos, prácticamente que te está quitando, dicen por ahí, ¿verdad?, lo aturdido. El Señor te visita en ese sueño profundo, hermanos, sí, y prácticamente, hermano, te lleva a tener así como una visión, un éxtasis. Sales de estos, no me malentienda, no vaya a creer que es eso de la metafísica que usted viaja, porque, ay, Señor, nos hemos encontrado con cada comentario, hermanos, que la realidad es que nosotros en Cristo
tenemos una vida totalmente distinta. Ok, vamos a entrar en materia porque si no usted se me va a confundir en todo. Y entonces vamos ahí a esta parte, ¿no, mis hermanos? Vamos primeramente a ver Isaías, ¿le parece? Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, ¿sí? Quiero que usted tenga ahí pues prácticamente esta fase de la palabra porque es muy importante para nosotros, ¿no? En Isaías 6, ¿sí? Ocurre algo profundo en el verso 1 y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Note usted, ¿sí? Y sus faldas henchían el templo. ¿Sí dice así, mis hermanos? Entonces quiero que usted vea esa palabra vi. ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? ¿Cuál era el trasfondo que estaba aconteciendo en ese tiempo? Hermanos, el pueblo de Judá había sido gobernado por 40 años y había tenido un gobierno correcto porque él temía a Dios. ¿Cuál fue el problema de este rey Usías? Que cuando él sentía que todas las cosas estaban bien, quiso tomar el papel del sacerdote y quiso levantar incienso. Entonces dice que le vino una lepra y entonces él murió, ¿sí, mis hermanos? Apartado, separado, y su hijo era el que reinaba. Entonces cuando viene esta realidad, hermano, empieza a haber una situación de caos o viene una situación caótica, porque Asiria venía, hermano, sí, tomando territorio, venía tomando fuerza. Y entonces cuando Asiria viene tomando fuerza, hermano, sí, el profeta llega a un mover, a un fluir, en el cual dice, habiendo muerto, ¿verdad, hermano? Dice, ¿y cómo dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Note usted esta verdad. Cuando todos pensaban que el rey que había regido con poder y fuerza en el temor de Dios ya no estaba, ¿qué les esperaba? La destrucción. Pero entonces el Señor hace ver al profeta, dice, vi yo al Señor. Ahí la palabra Señor es el vocablo hebreo Adonai. ¿Sí, mis hermanos? El que es sobre todos. El que es sobre de todo. Dice, vi al Señor, vi yo a Adonai, dice ahí. Y entonces le dice esto, a esa visión, hermano, estaba respaldando que había alguien que gobernaba sobre todas las cosas y era Dios. Porque dice, las puntas o el borde de sus faldas llenaban el templo. ¿Qué era lo que llenaba el templo? El borde, hermanos. ¿Ustedes saben qué? ¿Ustedes le ponen dobladillo a sus pantalones cuando les quedan largos? Bueno, hagan de cuenta que ese doblez era lo que llenaba el templo. Solamente ese doblez. Para que vean de qué magnitud le está hablando este profeta cuando dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. Quiere decir que había un trono, ellos esperaban en un rey de carne, pero el Señor le da una visión y le dice, yo soy el Todopoderoso. Y entonces el Salmo 103, verso 19, donde dice, hermanos, ¿sí? Jehová fundó su trono sobre los cielos y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todos. Y entonces cuando nosotros vemos aquí esta visión, cuando el Señor le ministra, ¿verdad?, esta parte a Isaías, pues nosotros vemos cómo él habla en visiones. Pero en esas visiones, hermanos, si nosotros no tenemos el discernimiento, únicamente la vamos a pasar por alto. Pero yo le invitaría a que si usted es un estudioso de la palabra, vea cada que dice visión y vea la profundidad de lo que le está diciendo Dios para su vida en este tiempo. Porque cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, cuando nosotros estamos pasando por tiempos de adversidad, hay un trono que es sobre de todo, y es el gobierno de Dios. El reino de Dios domina sobre de todo. Entonces nada te podrá hacer frente porque Dios está contigo. Y entonces cuando tú vienes y entiendes la visión y entiendes el plan y entiendes el propósito de Dios, tú no vives en decadencia, tú no vives en debilidad, tú no entras en situaciones emocionales o sentimentales porque tú tienes tu mirada puesta en el Señor. Y entonces Isaías es un profeta que va y declara la verdad, declara la palabra, hermanos, y habla con poder lo que el Señor le manda. Y quiero que usted vea, porque es en el mismo capítulo, ¿sí?,
nosotros vemos cómo el Señor ministra el corazón de Isaías. ¿Sí? Fíjese bien, síguele dando, por favor. Vamos al verso 5. Verso 5. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios he hablado, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Esa visión, hermano, que él tuvo fue un toque tremendo de parte de Dios para su vida. Cuando nosotros decimos Dios no habla, mentira, Dios sigue hablando. Sí, es cierto, la palabra de Dios, hermano, siempre va a ministrar a tu vida, te va a hablar lo que Dios tiene para tu vida, te va a revelar las intenciones del corazón, va a venir, hermano, y va a discernir entre la situación del alma, hermano, y va a profundizar, ¿verdad? Hasta los tuétanos, dice la Escritura. Pero cuando nosotros venimos y tenemos esta palabra del Señor, hermano, entonces nosotros sabemos que el Señor tiene para nosotros un caminar y un mover mayor que trasciende. Esa revelación que Isaías tuvo, hermano, es tremenda. Isaías mismo habla, ¿no? Que él midió las aguas, ¿sí? Con el palmo de su mano, ¿sí, mis hermanos? Y entonces nosotros vemos la realidad. Esa visión que él tuvo le hizo conocer bastantes cosas que después él empieza a hablarnos. Y no solamente eso, porque también él habla de una manera muy particular de lo que Dios hace en estos tiempos. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿verdad, hermano? Dice: vi al Señor, ¿verdad, hermano? Es así, vi a Adonai, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos esta visión de Adonai, ¿verdad, hermano? Sí, tenemos una base que Él es el Señor de señores y el Dios, sí, hermano, que gobierna en los tiempos, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿verdad? Él es el gobernante y soberano de todas las cosas. Esa fue una visión que Isaías tuvo, y en esa visión, mis hermanos, sí, nosotros podemos tener cómo viene esa parte, ¿no? Donde Isaías oye, porque dentro de esa visión también escucha que se declara santo, 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 sí, mis hermanos. Entonces esto prácticamente está hablando, hermano, ¿verdad? Que Él no está a los niveles de esta tierra, sino que es un Dios todopoderoso, hermano, que va más allá, que su pureza es absoluta, sí, mis hermanos, que Él no tiene mezclas, que Él no tiene, hermano, en sí nada, sí, mis hermanos, superficial. Entonces es necesario que nosotros podamos ver esta parte de cómo el Señor ministra a través de visiones, ¿no? Y cómo los lleva a un lugar, hermano, así, donde les manifiesta todas las cosas. Fíjense bien, cuando nosotros vemos otro caso, ¿no, mis hermanos? Y esto es a veces por parte de un ministerio. Con Eliseo, ahí en Segunda de Reyes, vaya usted a Segunda de Reyes. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ok. Fíjense bien, ahí en Segunda de Reyes, quiero que usted vea esta parte de Eliseo, capítulo 6, verso 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: ruégote. Note usted la palabra oró y ruégote, ¿sí, mis hermanos? Oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí es una fase tremenda, ¿no, mis hermanos? Fíjese que a veces pasa eso, ¿no, mis hermanos? Venimos con una necesidad y venimos así al ministerio, ya sea pastoral, profético, apostólico, ¿no, mis hermanos? Y llegas con una necesidad y lo que te dicen es: ten paz,
Dios ya hizo la obra y a veces no nos queda en claro, ¿verdad? Y a veces hasta le decimos, le reclamamos casi, ¿por qué nada más me dice que tenga paz, no? Teníamos nosotros un líder de evangelismo, nuestra hermana Margarita ya está con el Señor. Ella era un líder de evangelismo que tenía un corazón abierto y dispuesto. Pero cuando ella pedía así petición, se oraba y le decía, hermana, así, venga su reposo. E inmediatamente dice, yo sentía el reposo. Yo tenía ese reposo, yo tenía esa paz, yo tenía esa vida. Y entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, ¿sí? A veces tú le dices al hermano, hermano, Dios está en control. Y él empieza a ver cosas y sigue haciendo cosas, visita lugares y no encuentra la paz, porque no tiene el discernimiento de la voz de Dios. Así estaba Eliseo, así estaba este varón, ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Giesi, el criado, ¿no? Giesi, ¿no? O sea, él estaba perturbado, hermano, ¿sí? Nos tienen rodeados, ¿qué diría usted? Ahorita mismo les digo que yo no soy cristiano, que vine acompañando a mi primo y me salgo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? O sea, yo voy a ver la manera de escabullirme, ¿no? Dicen en un lugar donde se estaba predicando y entonces entraron hombres con metralletas y dijeron, sálganse de aquí los que no son cristianos porque a los demás los vamos a matar. Y entonces se paró la más de la mitad y ¡pum!, que se sale. Y entonces quitaron las capuchas, dejaron las metralletas y le dijeron al ministro, ahora sí continúe, que aquí están los que van a dar su vida por Cristo. Es una realidad, mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, debemos de saber, ¿no, mis hermanos? Si estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Se quedó menos de la mitad. Y así, hermano, Giesi estaba en esa preocupación, él estaba perturbado. Porque él estaba viendo la adversidad, él estaba viendo a los contrarios, él estaba viendo a los que le iban a quitar su vida. Y entonces Eliseo tenía esa paz, él tenía esa presencia, él tenía ese reposo, él tenía una visión tremenda. Y cuando le dice, te ruego que abra sus ojos, él prácticamente se pone a interceder para que el Señor le ministre y le permita ver lo que él estaba o cuántos estaban con él. Y eso es tremendo, hermano, ¿sí? Porque a veces por esa fase de la intercesión, por esa fase de la oración, tú vas a poder ver lo que el Señor tiene para tu vida. Porque muchas veces, hermano, dices tú, no, pues yo ni veo nada, ni siento nada. Al contrario, hermano, cada vez siento que me voy para atrás, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? Y entonces eso es tremendo, ¿no? Porque dice, y oró Eliseo. Y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y entonces es importante, mis hermanos, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta palabra así, prácticamente usted ve cómo él se mete a entrar en esa intercesión por su criado. ¿Sí, mis hermanos? Y cuando ustedes ven, ¿verdad, hermanos? Sí, ruégote es así como suplicante, diciéndole, gracias, Señor Padre, por haber actuado. Y entonces el Señor viene, interviene, hermanos, sí, entra en esa fase, se le abren los ojos al criado y entonces él ve que son mayor que los que están, ¿qué?, con ellos, ¿no, mis hermanos? Y la palabra, ¿qué te dice? Mayor es el que está en ti que aquel que está, ¿dónde? ¿Y cómo está usted? Temblando, hermano. Usted no siente lo que yo siento, usted no vive lo que yo vivo. Si le contara. Pero lo real, hermanos, es que nosotros en nuestra vida espiritual sabemos que mayor es el que está en ti. Y entonces cuando tú empiezas a tener esa visión y tú empiezas a ver cómo el Señor ministra, cómo el Señor imparte, cómo el Señor empieza a trabajar en tu vida, entonces tú empiezas a tener asociación no con hombres, hermano, que no son de Dios, sino con hombres que buscan al Señor de todo su corazón y de toda su alma, ¿no? Y es importante. Yo creo que en estos tiempos que se habla tanto de profetas, ¿verdad? Y que se han venido multitudes de profetas y hablan en las redes, ¿verdad? Que hay pues muchísimos profetas, hermanos, ¿sí? Y digo, gloria a Cristo si fuesen verdaderos, ¿verdad? Pero dice que por allá Acab tenía 800 profetas de Baal.
Y solo Eliseo, hermano, era un profeta del Señor. Y bueno, el Señor le dice, me he guardado, me he reservado a 700 que no han doblado su rodilla a Baal. O sea que le dice, no te sientas único, Elías, hay más, ¿no? Y entonces es importante, porque cuando nosotros hablamos de la vida con el Señor y vemos los planes, los propósitos de Dios, quiero que usted vea la posición ministerial, ¿sí? Nunca te va a llevar, hermano, al tropiezo. Nunca te va a llevar, hermano, sí, a la confusión, sino que va a rogar para que Dios haga en ti esa obra, que se abran los ojos, que se quiten las vendas, que tú puedas ver los propósitos que Dios tiene contigo, ¿no? Que tú puedas ver que eres más que vencedor. Y aún así dices, no, hermano, es que pareciera que no. Ay, esos hermanos, por eso yo digo que deberían de ser más bien actores, ya hubieran sacado su Oscar. Y la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual va más allá, mis hermanos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que visualizar todas las cosas que Dios quiere llevarnos a vivir en este tiempo, porque pues si no discernimos, ¿sí, mis hermanos? Y quiero que usted vea ahí, mire, dice ahí la Escritura, antes de que se me vaya esto, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo. Y esa palabra abrir los ojos, discernió. Sí, mis hermanos, él pudo discernir, él pudo observar, él pudo percibir, él pudo ver lo que estaba en su entorno, mis hermanos, ¿sí? Y entonces es importantísimo, hermano, que nosotros veamos, porque prácticamente esa unción, ¿verdad?, que estaba en Eliseo, ¿sí?, le permitió ver, ¿sí?, al siervo o al criado lo que estaba en su entorno. Y eso es importante, mis hermanos. Por eso se llega a decir, ¿no, hermano? Y se llega a hablar, si el liderazgo que está al frente es evangelista, la mayoría de iglesias va a tener esa visión evangelista, o va a estar posando en sus vidas una unción evangelista. Si es profeta, va a estar una visión profética. Si es pastor, va a estar una unción pastoral. Si es apóstol, va a estar una unción apostólica, ¿no? Y entonces, cuando nosotros venimos a ver esta realidad, hermanos, sí, pues vemos cómo el Señor nos lleva a vivir una vida vencedora, ¿sí? Ok. Vamos a ver otro, ¿saben? Ahí en Hechos, no vamos tan lejos. Mire, ahí en Hechos, quiero que usted vaya ahí a Hechos y que tenga usted ahí en consideración el verso, capítulo 7, versos 55 y versos 56. Fíjese. Aquí está Esteban, y Esteban estaba a punto de ser apedreado. ¿Qué le iban a hacer? Lo iban a apedrear, hermanos, ¿sí? Él estaba ante el Sanedrín, él estaba hablando, él estaba declarando palabras, hermanos, las cuales no podían resistir, ¿sí, mis hermanos? Y dice, verso 55, dice, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, circule la palabra estando lleno, ¿sí, mis hermanos? Porque eso habla de un testimonio claro y preciso de la vida de un hijo de Dios, ¿sí? Eso habla del estilo de vida de un hijo de Dios. Él estaba, ¿qué? Lleno. Y esto habla de un presente, hermanos, ¿sí?, que está continuo, ¿sí? Él estando lleno del Espíritu Santo, o lleno de Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora se lo voy a leer en la versión de las Américas, ¿sí? Déjeme llegar, ya falta menos. Fíjense bien. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Sí? Quiero que note estas palabras claves que están aquí.
bien exactas, bien precisas. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Circule o subraye eso, porque él habla de un estilo de vida, ¿sí? Y entonces aquí es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Él tenía, hermano, no una vida momentánea. Él no tenía una vida superficial o rutinaria. Dice que él tenía un estilo de vida a través de la cual se marcaba su relación con Dios. ¿Sí, mis hermanos? Que él tenía ese estilo de vida, que él era lleno del Espíritu Santo. Y entonces esa era su manera de vivir. ¿Lleno de qué? ¿Y nosotros vivimos llenos del Espíritu? Hermanos, llenos de ira, de enojo, de coraje. Bueno, ya ni sé lo que traigo hoy, ¿no? Pero esa es una verdad. Y entonces fíjese bien, porque esta dice, usted recuerda ahí en el capítulo 6 donde dice, busquen hombres, ¿sí? Que sean de buen testimonio, ¿sí, mis hermanos? Que teman a Dios. Y entonces hablan de Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso lo dice, de verdad. Y entonces aquí dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. ¿Qué estaba buscando en el cielo? ¿Quién lo dirigió hacia el cielo? Él sabía que estaba próximo, hermano, sí, a ser apedreado. Y tremendo, porque le dice, él tenía un estilo de vida, él era así, él era un hombre que vivía lleno del Espíritu Santo. Dice, fijó los ojos en el cielo, dice, y vio la gloria de Dios. Quiero que usted note esta verdad, porque dice que él estaba lleno y dice, fijó los ojos en el cielo. O sea, él no vio lo terrenal, él no vio la agresión, él no vio la violencia, él no vio sino otra cosa que a su Señor. Él buscaba la gloria de Dios. Sí, y dice, él fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. O sea, fue mayor, hermano, sí, la obra de Dios que estaba haciendo en su vida, sí, hermano, que el acoso, hermano, sí, o la violencia que él estaba sufriendo en la tierra. Oído, sí, porque cuando nosotros vivimos la vida llena del Espíritu, hermano, nosotros podemos vivir la gloria de Dios. Y no precisamente que le vayan a agarrar de pedrazos o que vaya a sufrir una situación en su vida, sino que es algo que nosotros deberíamos de anhelar. Vivir esa llenura, vivir, hermano, en esa faceta, ¿verdad, hermano? Que la palabra de Dios marca en un hombre, porque él era un hombre común, pero temía a Dios, tenía fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Y, hermano, conocía la palabra. Cuando ustedes lo ven ante el Sanedrín, él les empieza a hablar, hermano, desde Adán, y los lleva, hermano, sí, hasta sus tiempos, enseñándoles y mostrándoles la verdad de Dios a través de las Escrituras. Y dicen que su rostro lo veían como el rostro de ¿qué? De un ángel. Como el rostro de un ángel, hermano, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes lo ven aquí, hermano, dice, verso 56, y dijo, he aquí. Y esto fue tremendo, porque él estaba diciendo, no veo su agresión, ni su violencia, ni sus pensamientos. He aquí, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo tengo una revelación mayor que lo que ustedes religiosos tradicionales no pueden vivir, pero no se los dijo así. Es tremendo, hermano, en verdad, porque él tuvo una visión tremenda. Y le dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y mire cómo dice la versión de las Américas. Dice, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y eso es tremendo. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor pasa por alto lo que ustedes escuchan que está ocurriendo en algunos lugares o la persecución, pero no. Aquí con el primer mártir él se levantó, él no estaba sentado, él estaba de pie, atento a su siervo que estaba ahí abajo. Es tremendo, hermano. ¿Sí? Hay mucha discusión acerca de este texto, ¿no? Él se paró para recibir a su siervo. Y bueno, hay muchas connotaciones que llega a haber. Pero lo cierto es, mis hermanos, que nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Señor
se revela y se manifiesta a aquellos hombres que le buscan de todo corazón y de toda su alma. Y esos son los tiempos. Esos son los tiempos en los cuales nosotros debemos de vivir. Esos son los tiempos en los cuales nosotros debemos de desear, debemos de anhelar, ¿no? El enemigo te pone muchas trabas. Hoy en día te pone, hermano, un resto de distractores, en verdad. ¿Sí? Te llena de distractores en todo el tiempo. Pero cuando tú vienes aquí a la verdad en la palabra, puedes ver cómo el Señor tiene una manera de ministrar a sus hijos. Ahora, note usted, ya no me va a dar tiempo, pero vamos a echarle ganas. Vaya usted a Daniel, porque este prácticamente es un paralelo, un comparativo con Daniel. Y quiero que usted vaya ahí a Daniel, capítulo 7, verso 13. ¿Ya llegó? ¿Llegó a Daniel? Sí, capítulo 7. ¿Ya está ahí en el verso 13? Fíjense, hermanos, dice la palabra: seguí mirando en las visiones nocturnas. ¿Sí dice así o no? Quiero que usted note esta palabra, seguí mirando en las visiones nocturnas, y también que usted tenga el peso de la revelación de Isaías, donde él dice: vi yo al Señor, porque no fue algo así. ¿Sí? Es que yo cerré mis ojos y veo que un gato cae del cielo y trae una super gato. No, ya la regó, ¿no? Aunque sea Federico. El detalle es ese, ¿no, mis hermanos? Nosotros tenemos que tener esta verdad. Porque dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como, ¿qué dice ahí? Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Sí? Cuando el Señor ascendía, dice que una nube los apartó de sus ojos. Y dice ahí, verso 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ya lo vio? Y entonces, cuando ustedes ven la visión que tiene Esteban, y ven esta parte de la visión que tuvo Daniel, ¿sí? Lo que Daniel había visto en visión, hermanos, ¿sí? Esteban lo ve en una realidad. Tremendo. ¿Sí, mis hermanos? Porque se confirma la palabra, se afirma la verdad, la revelación que él había tenido, él la ve y ve al Hijo de Dios, ¿sí? De pie. Y entonces es importante que usted pueda ver todas las cosas que la palabra encierra para nuestras vidas, y más cuando decimos acerca de la voz de Dios, de las maneras que nos habla. ¿Por qué nos las habla? ¿Cuándo nos las habla? ¿Qué está ocurriendo? Porque estás en una situación de crisis. Dios no te va a decir que no hay salida. Y es importante, hermano, porque ustedes ven a Isaías, ¿no? Había muerto Usías, el rey, que había gobernado con poder, hermano, durante más de 40 años. Pero cuando ellos se ven acosados por los asirios, entonces el Señor le da una visión. Y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿sí? Y entonces, hermano, él empieza a ver que no es el gobierno de los hombres, que el gobierno es totalmente de Dios, y que en él podían tener la esperanza. Y entonces es importante que nosotros podamos ver que el Señor siempre trae esperanza en su voz. Siempre trae una dirección de vida, siempre trae una voz de aliento. Y en alguna de las situaciones más difíciles de tu vida, Él se hace presente y se hace manifiesto para llevarte a vivir una vida vencedora. Y no estés consciente de las cosas que están en tu entorno, sino que puedas mirarlo a Él, que es el autor y consumador de tu fe, y por el cual fuiste llamado y escogido para que tú puedas vivir una vida victoriosa.
Amén. Pues póngase de pie, mi hermano. Despierta al hermano que tiene a un lado, dígale ya. Levante sus manos, adore al Señor. Dígale gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra perfecta en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Señor, te rendimos el honor y la alabanza porque tú vives y reinas. Gracias, Jesús. Bendito eres. Tú eres fiel. Tú no cambias, Señor. Tú eres digno de la gloria. Gracias, Jesús. Levante sus manos y adórelo. Levante sus manos y declare de su amor, de su bondad, de su misericordia. Padre, gracias. Señor, estamos delante de ti, mi Dios, en esta noche dándote gracias por tu fidelidad. Estamos aquí en esta noche dándote gracias por tu misericordia y por tu cuidado diligente. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás en control sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Padre Celestial, tú sabes lo que tus hijos pasan, lo que tus hijos viven, Señor, y te damos gracias porque tú les hablas, Señor, porque tú les ministras, Señor, porque tú les confortas y les consuelas y les llevas de la mano a que ellos puedan ver tu brazo de poder en todo momento y en todo tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque tú habilitas en ellos, Padre, ese discernimiento. Señor Dios, porque tú habilitas en ellos, Padre Celestial, esa visión espiritual, para que ellos puedan ver lo que tú tienes para sus vidas, sus hogares, sus familias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te rendimos el honor y toda la alabanza, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y te rendimos toda la gloria. Jesús, tú eres fiel. Tú no cambias. Gloria